otorga tu fuerza. Soy un nazareno. Nada de vino, no tocar a los muertos ni cortar el cabello. Qué bueno saludarle en esta noche una vez más a usted, mi amada familia, mi estimado amigo que está conectado en esta noche y en la cual iniciamos esta serie de las 7 guedejas de Sansón. Es bien hermoso lo que podemos encontrar en las Escrituras. Y yo quiero en esta noche partir de un texto. Va a ser como muy paradójico lo que va a hacer. Capítulo 15 de Romanos. Capítulo 15 de Romanos, versículo 1 en adelante, nos dicen las Escrituras: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para la edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito: los vituperios de los que te vitupereaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir que el que hubo en Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Me gusta mucho este texto que le quiero leer y lo quiero repetir, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. No es que nosotros en esta noche querramos decir que nos vamos a volver mesiánicos. No, tomamos un texto de partida y luego posteriormente vamos a conocer mucho de lo que son las Escrituras. Las historias del Antiguo Testamento, los ejemplos del Antiguo Testamento fueron escritos exactamente, dice la Biblia, para que a usted y a mí no nos vaya a suceder lo mismo que le sucedió a aquellos hombres. Y he puesto entonces a Sansón y hemos hecho un análisis acerca de la vida de Sansón y la vida del cristiano, particularmente lo que es un siervo de Dios. Encontramos entonces algunas características entre Jesucristo y Sansón. Podemos decir entonces, en primer lugar, que su nacimiento fue anunciado por un ángel. Según lo dice Jueces, capítulo 13, 3 al 5, lo mismo sucedió con el Señor Jesús en Lucas 1:30. Segundo, Sansón fue un nazareo de Dios, según Jueces 13:5, número 6:2, y nuestro Señor era hijo amado de Dios, consagrado al ministerio también de la salvación, Mateo 3, 16 al 17. En tercer lugar, Sansón obró en el poder del Espíritu Santo, Jueces 13, 25, 14, 6, 15, 14. En esto podemos ver con mayor evidencia en el Señor mismo, Lucas 3, 22, 4, 1 al 14 y el 18. Pero también vemos que fue poderoso contra sus enemigos, Jueces 15, 15. Jesús venció a todos sus enemigos, Hebreos 2, 14 y Primera de Corintios 15, 24 al 26.
Y por último, conquistó su principal victoria con la muerte y libró a Israel. Jueces 16:30. Nuestro Señor clamó en la cruz del Calvario: consumado es, y somos librados del pecado. Por eso le hago una similitud. Segunda cosa que quiero aclarar antes de entrar de lleno en el tema, para estudiar lo que sería la primera guedeca de Sansón. La segunda cosa es que en Cristo moraron los 7 espíritus de Dios, como dice las Escrituras, pero también en Sansón, porque solamente en una persona que hace estas cosas están ahí, pero en la iglesia de igual forma también se mueven los 7 espíritus de Dios. Y usted dice: pastor, ¿qué son los 7 espíritus de Dios? Perdón, más adelante entonces vamos a hablar un poco de eso. La Biblia me habla que Sansón fue un hombre tremendo, impresionante ese hombre. Y podemos decir entonces que la historia de Sansón, según capítulo 13 de Jueces, capítulo 14, capítulo 15, donde está la historia de Jueces, nos muestra entonces que la historia de Sansón es un drama donde se combina lo santo con lo profano, donde se combina la fortaleza con la debilidad, lo sensato con la locura, lo excelente con lo mediocre. Sansón es uno de esos personajes que se pueden alabar y a la vez también censurar. Esto se debe a la grandeza de sus proezas, pero también a la debilidad de su carácter. Sansón nació como un regalo de Dios, un hijo de padres danitas, es decir, de la tribu de Dan, escogido por Dios desde el vientre de su madre, y fue apartado para ser nazareo, para un servicio divino. Yo me detengo aquí para decirle una cosa: usted y yo nacimos como un regalo de Dios a través de Cristo para nuestras familias, para nuestros vecinos, para muchas personas. Y fuimos apartados desde el vientre de la madre con un propósito. Sansón nació bajo una unción especial. Cuando él nació, el Espíritu de Dios estaba sobre él, como lo está hoy sobre usted y sobre mí. Sansón era un hombre de hazaña, pero la debilidad de su carácter lo llevó a cometer errores que marcaron su generación. Sansón había hecho un voto de nazareo. Los nazareos tenían 3 cosas determinadas, y su llamado y su apartamiento para el Señor. Primera cosa: los nazareos se abstenían del vino y de todas sus variedades. Esa era la primera. Segunda, para ser nazareo. Segunda, debía mantener el cabello largo, y Sansón había hecho 7 trenzas que determinaban su nazareato. Tercero, Sansón, un nazareo, no podía contaminarse tocando un cuerpo muerto de un animal o de una persona. Podemos entonces decir que Sansón nació bajo el propósito divino y era el regalo de Dios para el pueblo de Israel, con el fin de darle liberación absoluta de la tribulación que ellos vivían de los filisteos. Pero entonces podemos mirar algunas hazañas de las que hizo. Y yo quiero entonces que miremos en las Escrituras. Si quieren leer en el capítulo 14, leemos en el capítulo 14 algún texto de las Escrituras que nos van a ayudar muchísimo. En el capítulo 14, versículo, aunque pudiéramos leer desde el capítulo 13, dice versículo 1: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en las manos de los filisteos 40 años. Mira, cada vez, escúchame esto, cada vez que el hombre hace algo malo,
Dios siempre levanta a una persona en el Antiguo Testamento. Y ahora que el hombre se ha entregado a la maldad y en medio de todo lo que usted y yo estamos viviendo, Dios ha comenzado a levantar la iglesia. Y téngalo por seguro, gústele al diablo o a los demonios, no les guste, permítame decirle, Cristo está levantando la iglesia, o Dios está levantando la iglesia. Y aquí encontramos hombres y mujeres apartados por Dios, consagrados por Dios, sobre los cuales reposa el Espíritu Santo. Es decir, yo lo he dicho tantas veces porque lo he estudiado, pero la tercera unción, hablándolo claramente, porque se habla de la doble unción, pero la tercera unción reposa sobre la iglesia del Señor. Por eso usted y yo estamos llamados a fluir en lo sobrenatural, y para que podamos fluir en lo sobrenatural tenemos que tener conocimiento de algo que es en lo único que se mueve lo sobrenatural, que son los 7 Espíritus de Dios. Entonces, si no entendemos eso, porque hoy se habla de unción, pero la gente que anda con unción entonces anda llena de vanidad, anda llena de problemas, andan enredados en cosas. No, mi amado, por eso es que hay muy pocos hombres que están moviendo en eso, y por eso necesitamos entender con mucha claridad que quién es el que está en nosotros. Y si en nosotros está el Espíritu Santo de Dios, se deben manifestar las 7 cosas de las cuales habla Isaías, de lo cual se las quiero leer, porque es bueno que leamos esas escrituras, precisamente porque Dios en este tiempo de angustia ha decidido levantar a un pueblo para algo. Leamos Isaías, ya le doy la cita, Isaías capítulo 11. Si quieres venir conmigo, vamos a la Biblia, Isaías capítulo 11. Llegamos al capítulo 11 y nos trasladamos al versículo 2. Y dice la Biblia, reposará sobre él, hablando de Cristo, dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento, Espíritu de temor de Jehová. Y dice, y le hará entender diligentemente el temor de Jehová, y no juzgará según la vista de sus ojos, ni aguirá lo que oigan sus oídos. Bueno, pudiéramos leer muchas cosas ya. Pareciera que lo estuviera enredando, ¿cierto? Pero no, lo que pasa es que cuando le hablo de las quedecas, yo necesito dejar una muy buena base para hablarle a usted de esto. Necesito colocarle una muy buena base de todo esto. Le estaba leyendo entonces en el capítulo 13, que dice que levantó en tiempo muy difícil, donde el pueblo, dice la Biblia, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en las manos de los filisteos 40 años. Pero dice la Biblia, había en Sora de la tribu de Dan, la cual se llamaba Manoa, y su mujer, vuelvo y le repito, había un hombre de Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. Era mujer, a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz a un hijo. Y ahora pues no beberás vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz a un hijo, y no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde el nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Notemos entonces todo el propósito. Cada persona que nace en su familia, en mi familia, sus hijos,
Al igual que nosotros, hay un propósito de Dios. Fuimos apartados. La Biblia dice que fuimos apartados. Yo insisto en esto y discúlpeme, pero hermano, cada uno de nosotros fuimos apartados para algo. El problema es que no hacemos activar lo que es los 7 espíritus de Dios, sencillamente porque comenzamos a hacer lo que no nos han llamado a hacer. Hermano mío, permítame decirle, yo estos días daba una enseñanza y decía, hay gente que le cayó el manto para ser comerciante, y son comerciantes, otros son empresarios, otros, pero en la iglesia hay gente que le ha caído el manto para recibir el don de hacer milagros, para profecía, para evangelizar, para misioneros. Pero no lo entendemos. La Biblia dice, he aquí que se le apareció el ángel y le dijo, él será nazareo desde el vientre de su madre. Desde el vientre de su madre, le dijo el Señor a Jeremías, desde el vientre de tu madre te escogí para que fuera profeta. Por eso es necesario, también lo prediqué un día, es necesario que descubra usted a qué lo ha llamado Dios. Y cuando usted se enfoca en eso, usted no le tiene envidia a otro, usted no quiere hacer lo que otro anda haciendo, usted no quiere imitar a nadie, porque usted y yo somos únicos. Pero cuando no entendemos esto, tomamos la vida liviana y el tiempo no se detiene y perdemos el espacio, mi amado. Por eso, la Biblia dice que sobre este hombre llamado Sansón, y se lo puedo comprobar teológicamente entonces hablando, sobre este hombre reposaban los 7 espíritus de Dios. Era una cosa impresionante. Solo sobre una persona que reposen los 7 espíritus de Dios está esto. Entonces yo le puedo dar un pequeño resumen de todo esto. Primero, este hombre, hablemos del buen testimonio de Sansón. Fue un hombre consagrado para Dios. Capítulo 13 de Jueces, versículo 24. Luego dice, fue bendecido por Dios. Capítulo 13, versículo 24. Luego dice, el Espíritu de Jehová se manifestaba en él. Capítulo 13, versículo 25. Luego dice, Sansón era de comprensión muy fuerte. Sansón era de buen parecer. Sansón era inteligente. Sansón usaba las estrategias que Dios le daba para derrotar al enemigo. Jueces 14:4. Sansón, como prudente y confidencial, 14:6-9. Y Sansón fue un hombre sabio, 14:14. Todo esto es el buen testimonio de un hombre escogido, lo que Dios quería desarrollar. Pero ¿cómo comenzó el enemigo a debilitarle lo que él tenía? ¿Cómo comenzó a hacerlo? ¿Cómo caen los grandes ministerios? ¿Cómo caen los grandes empresarios? ¿Cómo caen los grandes ganaderos? ¿Cómo caen los grandes profesionales? ¿Cómo cae esta gente que Dios ha querido preparar? Estaba escuchando hoy entonces algo en una reunión que nos invitaron y yo me estremecía cómo Dios va capacitando a una persona y la lleva escalando hasta cumplir un propósito. Y cuando el hombre se deja guiar por Dios, él es bendecido. Pero el enemigo también comenzó a debilitarle y aquí comenzó entonces a quitarle, a debilitarle esas funciones de los 7 espíritus de Dios y él no se daba cuenta. Por eso permítame hablarle por un momento del mal testimonio de Sansón. Y quiero hablarle 9 cosas, leérselas a lo menos. La primera, se dejaba seducir por la belleza de las mujeres de Timnat. Ahora dice usted, pastor, ¿y qué era Timnat? Yo le quiero decir qué significa Timnat. Timnat significa una porción extra, abundante, que sobresale. Entonces yo se lo determino de otra forma. Timnat, cuando dice que era una mujer, la porción extra, simboliza mucho con la amante, mucho, hermano. Aunque no le voy a hablar de eso en esta noche, pero ese era el trabajo de las mujeres allá de Timnat. Déjeme avanzar. Segundo, Sansón se dejó engañar por su primera mujer, porque ella le lloró 7 días para que le confesara el enigma. Es decir, Sansón comenzó a perder su carácter.
y comenzó, no fue capaz de guardar un secreto. Y permítame decirle, toda persona que no es capaz de guardar un secreto, hermano, ministerial, empresarial o cualquiera que sea, permítame decirle, no va lejos. Es como el médico, y lo digo con mucho respeto, el médico, el psicólogo o el profesional que comienza a descubrir los secretos que los clientes le traen. Permita, entonces no va a llegar lejos porque la gente no va a ir. Dice que Sansón comenzó a descubrir, y esa mujer le lloró 7 días. Y cuando yo hago un estudio de eso, yo digo que cada día comenzó a mirarle cada guedeca. Si él tenía 7 guedecas, cada día le lloraba por una. Y hubo lloro por eso, porque los filisteos la pusieron para eso. Luego dice, la tercera, Sansón se enojaba y cometía errores. Gravísimo problema en nosotros en estos días. Con tantico no nos gusta que nos llamen la atención, no nos gusta que nos corrijan, no nos gusta. De una vez nos enojamos, de una vez me gusta cuando yo charlo con mis pastores y entonces les cantamos las verdades, nos las cantamos y les decimos, y aquí nadie va a refutar nada. Porque aquí la cosa no es para enojarnos, sino la cosa es para corregirnos, para levantarnos todos como equipo y hacer un trabajo que Dios nos ha mandado a hacer. Y luego todos nos echamos la culpa. Si uno cometió el error, dijo, todos aquí somos culpables, porque o salimos todos o perdemos todos. Eso es un trabajo en equipo. Pero no estoy hablándole de trabajo en equipo, sino que Sansón se enojaba y comete muchos errores. Así lo dice la Biblia en el capítulo 14, en el versículo 19. Y donde dice la Biblia que este hombre, la mujer le lloró 7 días, dice, es el capítulo 14, versículo 15 hasta el 18. Ahí usted lo va a encontrar. Le estoy dando todo un estudio tal vez para que usted haga devocionales. Cuarto lugar, Sansón se separaba de su esposa. Sansón se separaba de su esposa. Y estábamos estudiando y haciendo un análisis, una reunión de pastores esta tarde, y decíamos claramente, tan sutilmente el enemigo comienza a hacernos alejar de la cobertura. Y hermano mío, una de las cosas que está debilitando pastores e iglesias y ministerio es que comenzamos a salirnos de la cobertura. Nosotros hemos aprendido directamente que si nuestro director regional o nuestras autoridades en un momento nos dicen no haga esto, o nos toca reunirnos a esto, o nos toca hacer esto, nosotros nos sujetamos, porque sujetarnos es estar bajo autoridad. Y estar bajo autoridad es estar bajo cobertura. Y si nosotros no aprendemos eso, no vamos lejos. Y esa es una de las razones, amado, por la cual hay ministerios que no crecen, hay iglesias que no crecen, porque no quieren dejarse guiar. Este hombre se apartó de su esposa. Dice que él comenzaba a apartarse de su esposa. Igual también el trabajo en el ministerio, en la iglesia, es en trabajo en equipo con una esposa, con la ayuda idónea que Dios nos ha colocado. Eso no quiere decir que no se separe, no. Sencillamente le estoy hablando de la importancia de hacer equipo como pareja, como familia, porque nuestros hijos van a aprender de nosotros. Y esa es otra cosa que está pasando en las iglesias, es otra cosa que está pasando en la empresa, es otra cosa que está pasando en el comercio, es otra cosa que está pasando con los profesionales. Se ha perdido mucho esto, está pasando en el cristiano, separarnos de la esposa. Y al separarnos de la esposa, yo le decía a los pastores hoy, en un análisis que hacíamos, se comienza a perder mucha cosa, y comenzamos a entregarnos a otra. Pero luego llegamos a un quinto lugar. Sansón fue desobediente al tomar mujer de los filisteos. Es decir, la desobediencia es otra cosa. Y analizábamos hoy en ese mismo término. ¿Cómo analizamos? A veces una autoridad nos dice, haga esto, y nosotros decimos, bueno, hagámoslo de esta manera, lo importante es que se va a hacer. No, las cosas se hacen y se deben hacer como nuestras autoridades, y en este caso, como la palabra nos lo ordena, no como a nosotros se nos pega en la que usted y yo sabemos. Por eso encuentro entonces que Sansón es un hombre que lo comienza a jugar con estas cosas. Sansón comienza a jugar con la desobediencia. Sansón comienza a debilitarse. Y en un sexto lugar, Sansón culpa de la muerte a su primera esposa y
y a su suegro. Comienza entonces este hombre a hacer una cantidad de cosas, pero avanzo. Sansón, como vengador, provoca destrucción de sembrados y alimentos. Le gustaba el bonche. Perdónenme que yo le diga esto, le gustaba mucho el bonche. Ahorita le voy a decir por qué. Sansón provocaba problemas a los israelitas. Sansón los metía en serios problemas. Lo otro, Sansón comete actos ilícitos con su cuerpo al llegarse a una mujer de mala vida, es decir, a una mujer ramera. Y tiene el desenfreno total de su carne y comienza a perder. Permítame entonces decirle, ¿por qué este hombre metía? Hace unos días atrás nosotros dimos una serie, ahí está, yo creo que todavía está grabada en eso. Y entonces nosotros hablamos de los problemas del alma, de la necesidad de tener un alma sana. Y entonces encontramos muy claramente entre esas cosas, encontramos algo bien particular, que la tribu de Dan tenía un problema muy serio, y era que a ellos les gustaba algo terrible. ¿Cómo se llamaba? A ellos les gustaba la maldad. El problema del alma, a ellos les gustaba hacer maldad. Por eso la tribu de Dan sufría y por eso ellos tenían ese problema. Y al hacerle un estudio profundo a ello encontramos muchas cosas. Pero ¿dónde ese problema del alma, de allá tan atrás, que nunca se cortó, cómo viene y atrapa a un gran hombre que Dios había levantado para traer consuelo, para traer bendición, para bendecir en gran manera a una nación, la cual de alguna forma no se logró como Dios lo tenía trazado? ¿Por qué razón? Porque esa maldición de alguna forma lo alcanzó. Por lo tanto, mi amado, hay cosas que nosotros debemos cortar de nuestro pasado. Hay cosas que debemos cortar de esos problemas del alma. ¿Cuántas veces andamos predicando con amargura en el alma, odiando a otro compañero, odiando a otro pastor, aún de la misma denominación, creyéndonos ser los únicos, haciéndole trampa? Todo eso se llama truhanería o se llama maldad. Y eso no lo bendice Dios, y eso detiene cualquier ministerio. Cuando comienzo a hacer todo ese análisis y a hacer todo ese estudio, comienzo a darme cuenta muy rápidamente entonces que el enemigo comenzó a debilitar a Sansón. Permítame entonces, si yo le hablo de algunas cosas importantes. Capítulo 16 del libro de Jueces. Dice, fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido, y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta medianoche, y a medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad, con sus 2 pilares y sus 2 cerrojos, se las echó al hombro, y se fue, y la subió a la cumbre del monte que estaba delante de Hebrón. Estuve mirando y las cargó un promedio de 16 kilómetros. Eso es una cosa sobrenatural, hermano. A veces nosotros creemos que cualquier milagro es algo sobrenatural. No, Dios sí quiere mostrarnos lo sobrenatural, hermano. Quiere mostrarnos su gloria. Dios quiere, amada familia, que nosotros conozcamos lo sobrenatural de Él. Y este hombre, de alguna forma, aquí encontramos que hizo algo muy sobrenatural. Pero luego dice la Biblia, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer del valle de Sored, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo podremos vencerlo, para que le atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros le daremos 1,100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón, no, yo te ruego que me declares en qué consiste su gran fuerza y cómo puede ser atado para ser dominado. Y aquí comienza entonces la historia, que el hombre comienza a nombrarle las cosas. ¿Cuántos días pasaron? Se cree que pasaron 7 días.
Y aquel hombre pasó una cantidad de cosas. Déjeme hablarle de algunas hazañas, corriendo porque el tiempo se me fue. Primero, despedazó un león con sus propias manos. Esto es sobrenatural. Mató 30 filisteos en Ascalón. Esto es sobrenatural. Soltó 30 zorras con teas ardientes, incendió los campos de los filisteos. Son hazañas y eran locuras también. Mató a 1000 filisteos con la quijada de un asno. Eso es sobrenatural. En la ciudad de Gaza, Sansón arrancó las puertas con sus 2 pilares y se la llevó 64 kilómetros al este. Eso no lo hace cualquiera. Un hombre que nació para ser juez de Israel, para ser un libertador, era un prototipo de Cristo, porque él venía a traer libertad. Se esperaba que la opresión del pueblo filisteo llegaría a su final, pero el enemigo lo tomó desde muy atrás. Desde muy atrás comenzó a debilitarle todo, y ya le mostré algunas cosas. Pero su falta de carácter le hizo que dañara el diseño perfecto. Cuando yo miro todo esto, de verdad que mi corazón se desmorona, porque hemos visto tanto ministerio. 28 años de ministerio llevo, y a lo largo he podido contemplar ministerios demasiado grandes que operaban en lo sobrenatural. Tal vez Dios los tenía para estos tiempos, pero sabe, entregaron esto, nunca valoraron lo que tenían. Las 7, su falta de carácter le di que hizo que se dañara un diseño perfecto. Tenía 7 trenzas o 7 guedejas por lo largo de su cabello. Nadie se hunde de repente. Sansón cayó porque venía quebrantando principios y mandamientos de Dios. Y un principio y un mandamiento que uno comienza a quebrantar es cuando Dios le dice a uno no, y uno comienza a insistir que sí. Cuando Dios le dice a usted no vaya, cuando Dios le dice a usted apártese, cuando Dios le dice no haga eso, cuando Dios comienza, es posible que Él pase por alto hasta su debilidad, pero lo que Él no pasa por alto es que nosotros querramos cambiar las cosas, porque a Dios no lo doblega nada, lo que Él dice Él lo cumple. Nadie se hunde de repente, sino que cada uno, disimuladamente el enemigo lo va debilitando, y nos hace creer que ya somos grandes, y nos hace creer que estamos muy inflados, y nos hace creer, ¿sabe? Yo hoy le doy la gloria y bendigo al Señor por el Consejo Ejecutivo Nacional de la Alianza hace algunos años atrás, 20 años atrás, casi siempre ha sido el mismo, pero yo bendigo bendigo a Dios por un hombre que un día conoció, descubrió el ministerio. Permítame decirle, sin saber lo que era subirme en un avión, yo estaba agendado para 5 países, y como un loco yo estaba dispuesto a ir a predicar a 5 países. Tenía una agenda, estaba emocionado porque veía cómo la gente caía, porque veía cómo Dios me respaldaba cogiendo finanzas para las iglesias. Estaba, mejor dicho, emocionado viendo milagros, viendo cómo la gente se convertía, viendo cómo Dios me usaba en palabras proféticas, una cantidad de cosas. Pero ¿sabe? No sabía nada, absolutamente nada. Necesitaba de la guianza, necesitaba que alguien me guiara. Y yo me acuerdo que caí en manos del Consejo Directivo Nacional, y ellos me llevaron a predicar por sus iglesias, y comenzaron a apoyarme, y comenzaron a darme forma, hasta que un día he logrado lo que he logrado hasta el día de hoy. Pero hay una cosa que he aprendido, es a sujetarme a mis autoridades. He aprendido a ser fiel, como un día muy respetuosamente me dijo el presidente Pastor Humberto. Él me dice, sé fiel, colega, sé fiel. Y cada vez que recuerdo esas palabras, a mí me dan ganas de llorar. ¿Sabe por qué? Porque es una responsabilidad muy grande, la responsabilidad de ser fiel. Sansón le faltó carácter, y uno se hunde cuando no se deja guiar, uno se hunde cuando quiere hacer, uno se hunde. Yo le quiero decir, amado, la alianza tiene una visión, es una sola. Es un solo diseño, no son ni 3 ni 4. Y yo no sé por qué a veces hay pastores que cada uno tiene que, es la visión. No, es el diseño divino, y en ese diseño Dios se va a mover. Mi amado,
Nadie se hunde de repente. Quebrantamos principios. El ser humano cae cuando viene quebrantando principios y mandatos. El pecar no es de repente, es el resultado de haber quebrantado mandatos de Dios en la vida. Cuando nos dejamos salir, cuando queremos dar el mensaje que a mí me parece, cuando queremos realizar el proyecto que nos parece, mira, yo estoy impactado. Permítame decirle, yo estoy impactado con algo que Dios está haciendo acá en San Vicente. En este momento nosotros le vamos apuntando ya un promedio de 50 bautizados en medio de la pandemia. Nosotros vamos apuntándole a un buen grupo de convertidos. Podemos decir que casi vamos llegando a los 100. Y vamos avanzando en esto. Ahora, en tiempo de pandemia estamos trabajando. Tenemos de un lado a otro. Pero ¿sabe qué nos da? Y con casi todas las sedes estamos construyendo. Y hay una cosa misteriosa. ¿Qué hacemos? Aprendimos a hacer equipo. Y lo que Dios nos dice, como Dios nos diseñe, nos movemos por ahí y crea lo que Dios provee los recursos. ¿Sabe cuál es el problema? Nos metimos y hemos perdido porque quebrantamos principios de Dios. Y la Biblia dice y declara pero la Biblia declara como poco a poco este hombre de Dios que fue perdiendo el respaldo de Dios en su vida y a manera de autopista quisiera mostrarles, hermano, todo lo que este hombre hizo. Por eso hablamos de las 7 guedejas de Sansón. Y las 7 guedejas de Sansón, entonces permítame concluir hablándole de la primera guedeja. No al yugo desigual. La Biblia dice en el capítulo 14 de Jueces, versículo 1, si lo quieres leer, puedes leerlo allá en casa, no al yugo desigual. Capítulo 14, versículo 1, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos y subió y se lo declaró a su padre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y el padre le dijeron, ¿no hay otra mujer? No, él dijo, es esa, es esa. ¿Sabe, mi amado? El yugo desigual comienza a debilitarnos. Perdió el espíritu de Jehová. Comenzó a debilitarse el espíritu de Jehová. ¿Sabe por qué? Porque él mismo lo dijo. El Señor dijo, yo no puedo ser templo de Dios y templo de los demonios. No puedo serlo. Yo no puedo ser una fuente que un ratico adoro, pero que otro ratico maldigo. Y podemos hablarle muchas cosas. La palabra descendió, denota que estoy bajando a un lugar. Perdió. Y hay momentos donde nos vendemos. Hay momentos donde vendemos los principios porque nos domina el sentimentalismo, porque nos domina la pasión, porque nos domina muchas cosas. Dice la Biblia, vio, sus ojos eran bajos. Salir de la cobertura espiritual, cuando te sales de la cobertura espiritual, tú desciendes. Amado pastor que me escuche en esta noche, tal vez le parezca ridículo que un director sea el que lo guíe. Pero cada vez que nosotros, si el director dijo, por decir algo, el devocional es a las 7 de la noche a nivel nacional, todos los martes, sujetémonos a eso. ¿Por qué tenemos que hacer un culto a otro a esa hora? ¿Por qué no decirle a la gente cuando nos dijeron, está prohibido que se haga eso? A manera de ejemplo nada más. Entonces a veces salimos, vio y sus ojos eran bajos. No miró la importancia de tener una cobertura. Cobertura tiene que ver con alguien que me guía, con alguien que sabe más que yo, con alguien que me va mostrando un camino, como esa estrella que Dios puso allí, como esa lumbrera para yo no perderme el camino. Subió, dice que subió, sus padres estaban arriba y el diseño de sus padres era la cobertura, pero él se salió. Dame, hijo, no hay otra forma, no al yugo desigual. Permítame decirle, hoy está de moda darse en el casamiento. ¿Y qué es darse en el casamiento? No, casémonos, vámonos así, a esta nochecita salimos y ya nos fuimos a vivir. Así no es, mi amado, así no se puede. Aún hay padres que admiten eso. No al yugo desigual, no al yugo desigual. Efesios, Pablo dice que no hay comunión, la luz
con las tinieblas. No hay comunión entre Belial y Dios, no hay comunión. Por lo tanto, él se enojó, se dejó mover por lo que veía, se dejó mover por sus ojos, se dejó mover su sentimiento de su alma. Sansón estaba determinado para hacer la voluntad de Dios. Y usted y yo estamos y nacimos para hacer la voluntad de Dios. Las pasiones, los sentimientos y tantos bajos deseos nos llevan a entrar en problemas contra el diseño de Dios. Mi amado, ¿cuántas cosas hemos venido perdiendo en estos últimos días? ¿Cuántas cosas? En Jueces 14:4 dice, Dios estaba esperando la decisión de Sansón para presentarle situaciones como estas. Un león joven, fuerza lo mató. Quería hacer tantas cosas. Sansón ocultó el suceso de haber matado al león, pero luego una mujer le llora y descubre el secreto de la unción. Permítame cerrar en esta noche. Me da mucho temor cuando yo hablo esta palabra. Me da mucho temor y yo quiero definirle algunas cosas y quiero orar. Siento que Dios toda esta semana nos va a estar hablando fuertemente. Yo le quiero decir no al yugo desigual. El yugo desigual me lleva a mí a perder el espíritu de Jehová, a apartar, a contristarlo y pierdo mucho. Sansón significa el que sirve a Jehová. Timmat significa la porción extra que sobresale. Dalila significa la que tiene la llave. Aquel que le dijeron le pagamos para que lo encadene. Aquella que tiene la llave. Aquella que vacila. La que languidece o la mujer coqueta. Hay muchas Dalilas por ahí. Manoa significa descanso o el que trae descanso. La mujer de Sansón lo lloró 7 días porque le faltó carácter. Porque cuando usted y yo nos unimos en un yugo desigual, las cosas nunca van a haber, no va a haber compatibilidad, no va a haber felicidad. Entonces la mujer habla del hombre, el hombre habla de la mujer, el uno se queja, el otro, y no hay felicidad. Dice que la Biblia que lo comenzó a reducirlo a angustia. Y yo quiero entonces decirle que la angustia es congoja, aflicción. Se trata de un cierto estado afectivo que implica un cierto malestar psicológico acompañado por cambios en el organismo. A eso nos lleva el yugo desigual. Entonces, angustia. ¿A qué nos lleva la angustia? Cuando comenzamos, porque cada vez que hacemos cosas en yugo desigual, perdemos. Y mire, mi amado, la angustia es adversidad, la angustia es aflicción, la angustia es calamidad, la angustia es dolor, la angustia es miseria, la angustia es padecimiento, la angustia es quebrantamiento, la angustia es sufrimiento, tribulación. La Biblia dice que Dios vio la aflicción y la angustia de su pueblo. Y yo creo que estos días Dios ha visto la aflicción de su pueblo. Permítame, cierro. La primera que deja de Sansón se llama no al yugo desigual. Él le dijo sí, y allí comenzó a debilitarse. Es posible que una de estas 9 cosas que le nombré esté pasando en su vida. Revísela y se dará cuenta que el enemigo ha comenzado porque usted, tal vez, o yo comenzamos a decirle sí al yugo desigual, sí a las cosas torcidas, sí a aquello que es fácil, sí a esto y a lo otro. Es posible que usted esté pasando por la adversidad. Es posible que esté pasando por la aflicción. Es posible que esté pasando por la calamidad. Es posible que esté pasando por el dolor. Es posible que esté pasando por la miseria. O es posible que esté en padecimiento quizás de enfermedad o qué sé yo. O es posible que esté en un quebrantamiento también por físico o qué sé yo. O quizás sencillamente esté sufriendo o tenga una tribulación.
Cuando eso sucede, sencillamente es porque le dijimos sí al yugo desigual. Mi nombre es Sansón, y yo sirvo a nuestro Señor.